Bienvenidos a Valientemente. Hoy en un nuevo episodio traigo una temática bastante diferente a la habitual, pero que me parece tremendamente bonita. Está conmigo Jordi Moltó. Bienvenido, Jordi. Y bueno, pues voy a presentarle, luego ya sabéis que le dejaré que hable él porque me parece más interesante conocer a la persona detrás de lo que yo voy a explicar. Pero bueno, ¿quién es Jordi Moltó? Pues Jordi Moltó es guionista, lleva más de 20 años escribiendo para radio y televisión. Ha trabajado con directores como Jordi González, Xavier Sardá en Crónicas Marcianas y Pablo Motos actualmente lleva pues ya más de 10 años en Antena 3, con el que, como digo, colabora y tiene su propio espacio donde han surgido personajes como el reportero alemán Wolfgang Mayer, el abuelo del reggaetón, y realmente un montón de experiencias reales, estudios sociológicos, que es aquí a donde quiero llegar, porque a mí me interesa mucho todo lo que está haciendo Jordi Moltó en referencia a dar visibilidad a un sector de la población que quizá estaba olvidado, y de ahí su charla TED también, que se llama Lo que me han enseñado los abuelos, donde realmente Jordi da visibilidad a una realidad que muchas personas no quieren ver, que es las personas mayores, que parece que no, eso no vende, ¿no? Y no, él ha entendido que sí que vende, que de hecho tiene vídeos que son tremendamente virales, un espacio propio en un programa que es el programa con mayor visibilidad de la televisión actual y que por tanto pues no habrá tenido tan mala idea Jordi, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido Jordi a Valientemente. Pues muchas gracias a ti, sobre todo por fijarte en mí y pensar que yo era alguien interesante que tuviera algo que contar. Así Uf, que nada, yo encantado, encantado. Además de hablar de estos temas bueno, que son mi vida, ¿no? Un poco no, y en general, porque es que me he dedicado a esto íntegramente. O sea, tú me pides hacer una mesa y no la sé hacer, o trabajar en un bar, puedo entender los mecanismos, pero es que yo llevo casi toda la vida trabajando ya en esto y sobre todo con abuelos, ¿no? La mayor parte de las veces. Así que nada, encantado de contarte mil batallitas. nada, increíble. Aquí te voy a pedir la típica pregunta que es un poco tediosa y que yo creo que a nadie nos termina de encantar. En parte sí, en parte no. Pero bueno, ¿quién es Jordi Moltó? Es decir, ¿qué puedes contarnos de ti a nivel profesional y a nivel personal? A ver, lo voy a hacer de una manera extraña, ¿vale? Porque quizá puedo hablar de mí por aquellas cosas que a mí me gustan, me apasionan. Mi biografía pues es bastante básica, o sea, yo me licencié en filosofía, pero no porque tuviera vocación. Me gustaba mucho leer Ujú. y acompañaba yo a un amigo a la radio los domingos, cuando no sabía qué hacer con mi vida y estaba muy aburrido en casa, pues acompañaba a esta persona a la radio, ¿no? Que es una radio local. Y en esa radio, de repente, pues yo empiezo a acompañarle los domingos, estoy a gusto, y de los domingos paso a ir pues los lunes también, algún miércoles, y hay un momento en el que ya voy todos los días, ¿no? Y empiezo a conocer a toda la gente de la radio, cómo se hace la producción, qué es la discoteca de la radio, luego la figura del guionista, la figura del presentador, del locutor que escribe sus textos y luego los reproduce, de las grabaciones que se hacen con una grabadora. Entonces, ese mundo de Ujú. repente, pues a mí me empezó a gustar bastante. Y bueno, pues conocí a gente que luego ha triunfado, porque además es que yo creo que fue una coincidencia de conectar con varios compañeros que ahora tienen cargazos y que tienen mucho talento, ¿no? O sea, por ejemplo, concretamente el que fue mi mentor, que es Juan Carlos Ortega, Premio Ujú. Ondas, un ser único, un ser irrepetible que hace precisamente compartíamos los dos en la gerontofilia, ¿no? Esta obsesión por los abuelos y nos hicimos uña y carne, o sea, fue como una amistad de la que yo aprendí muchísimo, de la que me reí muchísimo en cantidad y un buen día él me propone trabajar con él, haciéndole pues la producción de sus cosas y también un poco intercambio de ideas, ¿no? Y vio algo que yo era incapaz de ver, que es que yo le podía aportar algo. Incapaz de verlo porque, bueno, por motivos que tampoco vienen ahora al caso. Yo creo que viví también en una estructura familiar donde dedicarte a algo como la radio, el artisteo y tal, no se podía considerar trabajo. Sí, era como, haz Y algo en serio, ¿no? Déjate de tonterías, quizá. claro, efectivamente, mira, le preguntaban a un pianista canadiense, que es Glenn Gould, cuando ya el tío estaba completamente consolidado. Le preguntó uno del pueblo, ahí en Canadá, ¿no? No sé qué localidad. Le preguntó,
¿usted a qué se dedica? Y él le dijo, yo soy pianista. Ya, pero además, ¿qué hace? ¿No? Es decir, ese que Sí, hace, además, como un ¿qué hace? hobby. Claro, todavía persiste, ¿no? Soy actor, ya, pero además, bueno, lo que pasa es que el actor, pues viene la siguiente pregunta, ya, pero ¿de qué vives? Porque claro, hoy en día la cosa está como está, ¿no? Pero claro, yo todos estos pinitos que iba haciendo en la radio estaban bajo una especie de nubarrón que era el familiar en el que este chico, pues no ha perdido la cabeza, no va por buen camino, está perdiendo el tiempo, sobre todo está perdiendo el tiempo. Y bueno, pues al final, a base de trabajar y estar año tras año y comiéndome muchos marrones y hacer una terapia yo mismo de cómo sobrellevar esa carga, pues finalmente destaqué. Y destaqué en algo que yo pensaba que no iba a destacar y destaqué sobre todo cuando yo ya hago el traslado de una ciudad como Barcelona a Madrid y aquí pues ya me envuelve la productora, conozco otros compañeros y finalmente me profesionalizo en esto que es la autoría de vídeos, que es una cosa, yo soy una rara avis en este negocio porque Ujú. hago vídeos. Entonces es como, ya, pero ¿qué vídeos? Porque yo a veces me autodefino y digo, ¿qué vídeos? Y digo, bueno, pues son vídeos que son como experimentos donde algunos son emotivos, otros son de humor, junto a gente mayor con niños. Y así un poco ellos van entendiendo porque alguno ha visto siempre algo de lo que he hecho. Y a partir de aquí, pues me autodefino yo mismo profesionalmente con eso. Y luego, pues nada, carrera de filosofía. Perdóname aquí, dices haces vídeos. Cuando dices hacer vídeos, ¿cuál es tu función, ¿no? En la creación de estos vídeos? ¿La idea, todo el proceso? Es decir, ¿el vídeo es mm, completamente tuyo y la idea es tuya, el guión es tuyo, pero la producción es... No sé, ¿en qué te encargas, ¿no? Principalmente de estos vídeos? Porque son vídeos de verdad que, bueno, ahora me gustará que cuando me expliques esto también nos digas que, bueno, pues estudias filosofía y tal, ¿cuáles son para que la gente te pueda conocer los vídeos más virales, ¿no? que has desarrollado, para que la gente pueda empezar, como tú dices, ostras, cuando les explico esto ya dicen, ah, claro, es verdad, sí, este vídeo que es súper potente, ¿no? claro, pues a ver, yo me encargo de todo, ¿no? Es decir, yo tengo la idea primigenia, que tengo una Mm, idea y yo se la vendo a Pablo Motos, que es la persona que decide dar el ok a esa idea. Yo le hago un ujú, pequeño desarrollo y ujú. le voy contando un poco de qué va a ir todo sin explicarle muy bien el final, porque también yo le tengo que sorprender a él cuando lo vea. Y a partir de aquí me encargo de todo, el diseño de producción, Ujú. la dirección, la selección del casting, la documentación, la grabación el día que toca el rodaje, luego la edición con una compañera que es una crack, que se llama Paula Martín, y con todo esto, luego yo un buen día llamo a Pablo Motos y le digo, tienes que venir a ver el vídeo que te vendí en su día y que ya lo he terminado. Y él baja a la sala de pospo, que yo a ese momento le llamo ir al matadero, porque claro, en ese momento te estás jugando todo un trabajo que llevas a lo mejor 2 meses encima. Hablo corto, porque hay vídeos que me han llevado a lo mejor un año para encontrar la persona adecuada, la historia que quería contar, cuándo era el momento oportuno y tal. Y entonces nada, ve la pieza, normalmente le suele gustar mucho, y ya la pone en el programa. Y ese sería todo el proceso donde yo estoy implicado en el total. Wow. Evidentemente hay un equipo detrás que es súper top, pero bueno, sería, o sea, lo digo con modestia y tengo que decirlo así porque si no estaría engañando al espectador que lo está escuchando. O sea, yo tengo una forma de trabajar muy individual y eso tiene sus lados buenos y sus lados malos. Sus lados malos es que hay mucha soledad y mucha comedura de tarro, ¿no? Como se dice. Pero bueno, luego también es verdad que cuando sale bien, pues hombre, sales muy contento y También la diciendo, alegría, ¿no? Y el refuerzo de coño, ha sí, salido bien. pero dura muy poquito esa alegría, muy poquito. Y entonces, bueno, y ya respondiendo a tu segunda pregunta, yo empiezo, digamos que la locura de la sección que hago, cuando realmente da un salto exponencial, más allá de todos los personajes o cosas que he hecho, es cuando estreno un vídeo de un abuelo, que en realidad era un chaval de 20 años, que se disfraza de abuelo con otro grupo de abuelos reales y se va a una pista de patinaje, de skate, un skate park, y se pone a patinar, ¿no? El vídeo se conoce como el vídeo del abuelo skater. Ajá. Y este vídeo, de repente, pues yo le presento este vídeo, Pablo alucina, lo pone en el ensayo y todo el mundo se viene abajo y se emite, se estrena en el programa y lo revienta a niveles
que yo nunca había asistido a una cosa así. De hecho, yo nunca compartía mis trabajos, me fijaba un poco si se hablaba de ello, pero tampoco y tal. Y de repente, pues este vídeo, bueno, oye, que es viral en Rumanía, lo ha petado en Roma, en Italia, lo ha petado sobre todo en Latinoamérica. ¿Cuál era la idea del vídeo? ¿Por qué crees que lo petó tanto? Es decir, ¿qué mensaje transmite el vídeo para el que no lo haya visto? Sí, mira, mis vídeos tienen como un leitmotiv que siempre funcionan. Yo, de hecho, doy talleres de cómo producir vídeos virales y Ajá. yo siempre digo que hay tres conceptos fundamentales que funcionan siempre, ¿no? Otra cosa es cómo lo hagas y que lo que hagas sea novedoso, porque tampoco puedes repetirlo. Yo no puedo repetir la fórmula de... Te cuento primero los conceptos y luego te digo este último que te iba a contar. Normalmente los conceptos que funcionan es el abuelo que se venga de la injusticia de los jóvenes, ¿vale? Esto normalmente es algo que siempre funciona. Otra cosa que funciona es el pez fuera del agua. Es decir, si tú llevas a un grupo de abuelos a una discoteca o a una sala de musculación, pues los que están haciendo pesas no van a entender qué hacen ahí los abuelos. Porque, y esto es otra cosa que cuento en la charla TED, tenemos ese prejuicio de que nosotros etiquetamos y decidimos dónde deben estar ciertas personas por su condición, ya sea de edad, ya sea de género. Quizá el género ahora está ganando la batalla con todo lo que se está haciendo, aún le queda mucho por recorrer, pero bueno, pero digamos que las cosas ya no son las mismas. Es decir, ahora un hombre puede, sobre todo hay ciudades donde se ve muy claro, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, ha triunfado en eso precisamente de que ahora tú puedes ver a un chico disfrazado, iba a decir, perdona, corrige esto o quítalo. Ahora puedes ver a un chico, es que, ¿ves? Me Te, pierde te- la... te has autocorregido. Eso quiere decir que evidentemente en tu cabeza está lo que vas a decir ahora, ¿no? Pero que sí que la cultura, Sí, el lenguaje y la tradición nos llevan a otras cosas. Y esto es súper potente, ¿no? Me encanta que claro, pasen estas cosas porque quiere decir que venimos de una cultura que lo ha dicho de la manera en la que tú lo has dicho y tú ahora te das cuenta conforme lo nombras de que no es correcto. claro. Entonces, bueno, pues venimos de ese punto. Entonces iba a ponerte el ejemplo de que tú vas a Barcelona ahora y es muy normal ver a un hombre con falda o con una indumentaria femenina 100%. Tremendo. Y eso, que todavía choca a la gente, les pasa a los abuelos. Y entonces ese concepto también del pez fuera del agua o de las cosas no son lo que parecen, de repente ese abuelo que tú crees que no puede moverse, te da una lección de baile en otro vídeo viral que hice, que es el de la abuela bailarina en la Puerta del Sol, ¿no? Ese es increíble y te juro que yo lo veía y lo reví, no sé, la de veces. O sea, me pareció brutal. Claro, pues esos conceptos funcionan muy bien. Todos esos conceptos de las cosas no son lo que parecen, esa abuela te va a dar una lección a ti, que la has prejuzgado primero, porque pensabas que no podía bailar, y luego te va a dar una lección. Y a la vez, yo creo que ahí está el kit del trabajo que hago, nos hacen reflexionar y nos hacen vivir una experiencia de la que saldremos distintos una vez hayas visto el vídeo. No sé, el reciente vídeo que he hecho ahora de decir te quiero, no decimos te quiero lo suficiente a nuestros seres queridos, pues es una idea universal porque te implica a ti, seguramente tú pensarás que no se lo dices lo suficiente a tu madre o a tu hijo, si tienes, o a tu mejor amigo, y tu hijo también pensará lo mismo sobre la relación que tiene contigo. O tu abuela pensará que tampoco lo ha dicho lo suficiente cuando era joven, ¿no? Entonces estos vídeos pues consiguen esto. Yo creo que ese es el kit de su éxito, ¿no? Entonces, el tercer elemento has dicho que sería que tocan a mucha gente, o sea, que eres capaz de identificarte con ello. Bueno, yo creo que más bien sería el primer concepto que te he dicho, las cosas no son lo que parecen, el Ujú. pez fuera del agua y la edad es un estado mental. O sea, digamos que esos tres conceptos más luego el cuarto, pero el cuarto quizá se puede sobreentender si llegas a tocar o acertar, ¿no? El hecho de que te hagan autorreflexionar siempre, ¿no? Tú vives el vídeo desde tu propia experiencia y ahí te autoevalúas tú mismo al verlo, ¿no? Parece muy pedante que lo estoy diciendo yo haciendo yo estos vídeos, pero creo que se consigue. Creo que cuando vemos esos vídeos pensamos, ostras, ¿le digo lo suficiente lo que quiero a mi madre? ¿Prejuzgo demasiado a la gente mayor y pienso que están acabados porque son mayores? Entonces, todos esos ejemplos, pongas el caso que pongas, de todos los vídeos que yo he hecho,
siempre puedes encontrar ese punto, ¿no? Y luego el salto generacional. Para mí el salto generacional ha sido un lugar muy enriquecedor en cuanto a ideas, ¿no? Por ejemplo, hice el vídeo de niños de campo contra niños de ciudad, que fue Ujú. súper viral este vídeo, donde, bueno, demostraba que vivían en mundos completamente distintos, ¿no? Allá donde el niño de campo detesta el TikTok, la tiktokera de ciudad capital no puede entender que el niño no haya cogido el metro nunca, ¿no? Y sea feliz y viva en una especie de felicidad de la naturaleza que evidentemente en estos tiempos ya es algo bueno, que está Uf, completamente sí. olvidado, ¿no? Totalmente, sí, ese contraste y que además, como tú bien dices, ¿no? Esto probablemente lo verá mucha más gente de ciudad, seguramente, probablemente porque hay mucha más gente de ciudad y conectan con ese, uy, claro, a mí me pasa, o sea, yo no soy capaz de entender que alguien no. Y por otro lado, las personas también que lo vean, que no se vean reflejados con eso, también lo verán desde el otro punto de vista. Y es brutal la identificación, o sea... Me gustaría hablar, por ejemplo, mira, además, como es el vídeo a través del cual nos hemos conectado tú y yo, el vídeo de decir suficiente, te quiero, ¿no? A Te nuestros quiero, seres sí. queridos. Y ese vídeo a mí me ha flipado y lo he compartido muchísimo. Y mira que tus vídeos me flipan, pero este en concreto a mí me ha emocionado. Pero me ha emocionado no porque en este caso yo crea que yo digo poco te quiero, sino porque yo en este caso como psicóloga llevo un tiempo diciendo que detecto, de hecho llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo, o sea que nada, ya no hace falta que haga nada porque ya lo has hecho tú y comparto eso y termino antes. Entonces llevo tiempo diciendo que quería hablar de este tema porque lo detecto. Hay gente que viene a terapia y yo nunca hablo de el problema que me traen. Yo evalúo globalmente a la persona y detecto las áreas de mejora o de crecimiento que la persona tiene o donde puede pues, dar un salto, ¿no? Y es algo que hay cosas que detecto a todas las personas. Pandemia de autoestima, habilidades sociales, asertividad principalmente. Y una de las cosas principales es la capacidad de dar amor de una manera sana, de decir suficiente te quiero, de valorar lo importante, de autocuidado, de cuidado de los que queremos y en concreto en este punto, de decir te quiero. Yo he visto en terapia y lo he trabajado en el último año principalmente porque desde que lo detecté no paro de evaluarlo más y cuanto más buscas más encuentras, ¿no? Y sale y trabajo con las personas que vienen a terapia esto me parece tan brutal que lo llevaras a la pantalla, porque yo he visto llorar a personas de decir, Tere, otra semana más y no lo he podido hacer. No he podido, Claro, y quiero, pero no puedo. O sea, me pongo delante y claro, algo, no es que no quieras, es que no pueden. Hay un freno emocional por falta de aprendizaje de eso. claro. Es que hay mucha gente herida y mucha gente que no sabe cómo repararlo. Por ejemplo, cuando tú no le puedes dar un abrazo a tu madre, claro, eso es terrible. Y pasa, y luego, por ejemplo, y ahí te doy un dato que me parece muy interesante porque lo descubrí hace poco. Claro, yo creo que otra cosa que me hace sentir muy bien de lo que estoy haciendo es que los abuelos con los que yo trabajo, que son 90 años, más o menos, 80 y pico, 90, es gente que nunca ha hecho terapia, porque en esa época no se podía hacer terapia. O sea, quiero decir que en Sí, España no, no la terapia tenía. estaba muy lejos, no era Nueva York, no era Woody Allen. Y, y claro, la forma de hacer terapia, no lo he preguntado, pero creo que está siendo conmigo, porque los siento en una silla y les digo, cuéntame, ¿tú le decías lo suficiente a tus seres queridos cuando eras joven, te quiero? Y cuando ves a los abuelos, porque el vídeo de los abuelos es muy corto, porque el vídeo se iba de tiempo y el vídeo dura 5 minutos, que es una locura en el hormiguero. Pero ese vídeo, de verdad que solo el apartado de abuelos era la hostia, porque, bueno, es que lo que te contaban era, no le di un abrazo, no había comunicación, tal. Y entonces, yo creo que el acierto del vídeo que hice es que la estructura narrativa del vídeo es redonda en el sentido de los jóvenes van a ver su yo del futuro y van a descubrir que cuando lleguen a esa edad ya no van a poder echar para atrás. Pero entonces aparece la sorpresa de sus familiares directos que estaban sin que ellos lo supieran. Y ahí hay un perdón, hay un resarcirse de ese momento. O sea, ellos han visto el horror que es que un abuelo ya no pueda decirle te quiero a tu padre, porque ya es inevitable y esa es la tragedia del vídeo, pero esa juventud puede todavía salvarse, puede coger ese tren. Claro, es lo que
es lo que yo trataba de demostrar, ¿no? Todos aquellos jóvenes que evidentemente la juventud implica estar en movimiento constante y, bueno, no tener mucho tiempo para mucho más, ¿no? Te estás formando, tienes que encontrar o no el amor, porque estás en esa fase. Necesitas que el trabajo te empodere de alguna manera bueno, pues para consolidarte en en este mundo en el que cada vez es más infernal destacar y ganar dinero y hacerte un nombre. Claro, entonces, por todos estos impedimentos, tú estás olvidando aquello esencial que te conecta con la vida, que es tu madre o tu padre, ¿no? Y claro, eso es lo que ocurría, pues, sobre todo cuando yo entrevisto a los abuelos y me lo contaban, ¿no? De no teníamos tiempo, de íbamos también atareados porque había que sacar a la familia adelante, familia numerosa, en aquella época, normalmente las mujeres solían tener perfectamente tres mínimo, tres hijos y llegaban a tener siete con 90 años. O sea, yo he visto a Sí, sí. gente de tres generaciones. Entonces, bueno, es que no había tiempo para nada. Por lo tanto, claro, pero ese no había tiempo para nada, pues hostia, deberíamos reflexionar sobre eso, ¿no? Hay muchos libros de autoayuda, pero yo no veo que este tema pues se haya abordado, o yo no me he dado cuenta, ¿no? Que sea un tema capital para todo el mundo de, por favor, cuida eso, llámalo. O gente que, por ejemplo, me decía, yo tengo un amigo que tenía una pérdida de su madre, ¿no? Estaba enferma. No, disculpa, peor, le colgó y dijo, la llamo luego. Ya no la pudo llamar porque falleció. No hubo luego. Claro, claro, no hubo luego. Entonces, claro, ostras, coge esa llamada. A ver, a no ser que estés operando el corazón abierto o estés en un examen o tal, que entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a quitarnos ahora las acotaciones a pie de página. Vamos a pensar que no lo hacemos porque no nos da la gana, No porque estamos aplaces. cansados, porque nos da pereza. Claro, no No, aplaces, no no aplacer lo aplaces. importante. Mira, algo personal, justo mi abuelo además falleció hace 2 semanas y puedo hablar de ello Ostras, lo tranquila siento. porque ha sido de una manera, simplemente no voy a entrar en esto, ¿no? Pero sí que ha sido de una manera que creo que ha sido bonita en el sentido de, pues con la edad que ha tenido y de la manera en la que ha sido. Y justamente una de las cosas que me quedo muy en calma es de todo lo que hemos podido decir es decir, al final yo, gracias a darme cuenta de esto hace muchísimo tiempo, digo te quiero constantemente a mis padres, a mi hermano, a mi hermana, a mi pareja, a mis abuelos, o sea, a mis amigos digo te quiero porque creo que es importante decir te quiero, pero porque no, yo lo demuestro de otras maneras. También, si es gratis. Te quiero decir, no, ¿cómo se puede demostrar? Pues evidentemente con tiempo, Claro, el mejor regalo que podemos dar es el tiempo, pero claro, no solo dediques tiempo, si también tienes el recurso de decir unas palabras que de verdad notas en la mirada de la otra persona que le estás dando algo maravilloso, un regalo precioso, que cada vez que le dices te quiero, esa persona te mira como diciendo, yo también. Y notas que sobre todo en personas mayores que les ha costado decirlos durante mucho tiempo, aunque sabes que te aman con locura y ves la dificultad en su cara de devolver el te quiero, claro, pero esa mano que te toca y te dice, ay cariño, o sea, claro. eso no tiene un valor, esto de verdad tenemos que hacerlo mucho más. Y creo que es tan Sí, sí, sí. importante que es potentísimo. Ujú. Pues esa fue la idea. Cuando yo tengo la idea, digo, bueno, pues aquí está aquí hay tema, ¿no? Porque yo cuando pienso en un tema, utilizo una expresión de Jordi Évole que dijo, yo no me tiro, o sea, si no tengo tema, o el tema no tiene recorrido, Ujú, yo no me tiro de cabeza a la piscina si no hay agua. ujú, Porque claro, es que si no, te vas a pegar una hostia, porque bueno, pues no tienes sustancia. Porque, claro. por eso que te digo, el vídeo funciona porque, aparte de lo que te cuento del perdón, de resarcirse, bueno, pues hay una catarsis colectiva final. Aparte de todo eso, luego están los testimonios. Cada testimonio, si te das cuenta, es distinto. Está la chica que pierde a su padre y como están peleados, no se hablaban. Tenemos un caso ya irreparable. Está el chico que no se acuerda del aniversario de su padre. Están los abuelos que no se van a poder, ya no van a poder decirle te quiero. Está la chica que tiene una madre enferma. Claro, es que todo, digamos que está medido
para, para todos aquellos perfiles distintos que te muestran esa realidad de una manera muy flagrante, ¿no? De, ostras, aquí hay un problema, pero hay un problema desde distintos puntos que van a hacer que sea todo esto una experiencia muy profunda, ¿no? En cuanto Totalmente. a ser querido enfermo, padre que murió y tú no pudiste decirte, bueno, no pudiste arreglar aquello, pues un poco esa fue la idea, ¿no? Qué bueno. ¿Te puedo preguntar si se puede saber en qué momento te hizo el clic de la idea? Porque entiendo que toda idea tiene un momento, ¿no? No sé si es un momento de que a lo mejor, evidentemente, luego lo vas desarrollando, pero en algún momento tienes que decir, hostia, esto podría ser un buen tema. O sea, Claro, qué buena idea. No sé si recuerdas el momento o los momentos donde para ti te diste cuenta que eso era un tema interesante, quizá hablando con alguien, no lo sé. pues efectivamente hablando con alguien te voy a hacer una confesión, que es un poco privado, pero da igual porque se puede contar. Yo estoy acudiendo a terapia Ajá, y yo tengo un tema importante con mi madre. muy bien. Y de ahí salió la idea. O sea, que Qué en bueno. terapia también estoy trabajando. Qué bueno, tío. Pues Pero primero, claro, fua, ahondando en esa terapia, yo digo, claro, pues surgen las ideas también, ¿no? Por eso va también, por eso es tan necesario hacer terapia. Es que la terapia debería ser obligatoria para todos, si se lo pueden permitir, porque no me parece nada caro, ni siquiera, aunque fuera un precio elevado, porque hay una formación detrás, porque sois médicos, pero es verdad que, bueno, pues que todavía nos queda mucha cultura para entender que eso es necesario. O sea, hasta hace poco se consideraba a uno que iba a terapia loquero. De hecho, mi madre, que sabe que voy a terapia, cree que tengo un problema. Y evidentemente ahí hay un salto generacional donde yo no le voy a poder hacer entender a ella que no tengo ningún problema o todos tenemos un problema, que es el hecho de estar vivos. Siempre vamos a tener un problema. exacto. Siempre. Wow. Claro, no vamos a escapar de los problemas porque todo puede ser mejor, todo constantemente estás tomando decisiones. Esas decisiones, seamos honestos, el 60% estarán mal tomadas. Si de repente quieres una vida más de recogimiento, te estás perdiendo lo que pasa allá afuera. Si tienes una vida muy concupiscente, te estás perdiendo lo que pasa en el recogimiento. ¿Qué estudiar? ¿Qué libro leer? O sea, todo son decisiones. La pareja que tengo es la persona que yo quería. Yo soy la persona que quiero al lado de esa persona. O sea, claro, todos son melones que se van abriendo, como tú decías antes. A ver, evidentemente esto es una locura, pero yo tiendo a ser un poco así, a cuestionarlo todo, ¿no? Y bueno, para no irme por las ramas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la idea salió así. Muchas veces las ideas que tengo salen corriendo, por ejemplo. A mí me gusta mucho correr Ujú. y yo creo que es que se produce ahí como un elemento de, como la ataraxia esta que decían los epicúreos, de una calma y un reposo. Va a parecer contradictorio porque te estás muriendo, pero en esa especie de desconexión de cuerpo-alma, supongo, donde tu cuerpo está tratando de chupar de toda la energía que hay, pues tu mente, al menos en mi caso, va por otro lado. Y yo ahí tengo ideas, o muchas veces he solucionado problemas de no encontrar un final en un vídeo o cierres y tal, y me han ocurrido corriendo. Pero la idea de este vídeo sale de mi madre, de la terapia, y muchas veces las ideas salen, por ejemplo, así o cuando voy conduciendo en la moto. Qué bueno. Aquí, ahora vuelvo al otro porque me parece, te tengo que agradecer algo, pero antes de eso, justamente con lo que dices de ese momento de creatividad, escuchaba justo ayer al doctor María Alonso Puig, que me parece, bueno, pues una eminencia en el Sí, mundo del buenísimo. crecimiento personal, es tremendo. Y él justo escuchándole ayer o antes de ayer, también mientras corría en un podcast, le Mm. escuchaba hablar sobre justo esto, ¿no? Sobre cómo la parte más creativa de nuestro cerebro está conectada al presente y al cuerpo, ¿no? Y cómo cuando estamos en el cuerpo no podemos estar en la parte más futura o pasada porque sería correspondiente a la parte más consciente, que no es que tengamos un inconsciente, que como yo siempre digo, no, aquí no hay psicoanálisis, no hay Freud, no hay una alfombra, no hay nada debajo, pero sí que hay una parte en la que estamos prestando atención y es consciente y una parte a la que no prestamos atención y es inconsciente al momento presente. Entonces, cuando tú estás en el cuerpo y estás sintiendo, estás en el aquí y ahora y ahí es donde tu parte creativa te permite acceder
a un potencial que muchas veces está tapado por lo que tú dices, por las prisas, por el ruido, Claro, por todo lo que está sucediendo. Y el segundo me parece súper potente por eso, ¿no? El entender que necesitamos aburrirnos para ser creativos, necesitamos ya no aburrirnos, sino no estar en el futuro ni en el pasado, necesitamos estar viviendo simplemente el presente, que a veces es aburrido o a veces es simplemente conciencia de tus pulsaciones o de lo que está pasando en el momento presente. Y en ese momento es cuando tu cerebro puede crear. Al margen de eso, te quería dar las gracias porque no todo el mundo se atreve, por desgracia, a decir que va a terapia, cuando yo además, tienes toda la razón, creo que la terapia, por suerte, yo además afortunada en esto, de que casi todo el mundo que me llega ya viene con el concepto de que ir a terapia no es de estar mal a estar bien, sino de estar bien a estar mejor. Es también porque estamos mal a veces, pero que también se puede ir porque creas que, oye, creo que podría mejorar en algo, ¿no? Y creo que podría tomar, como tú dices, decisiones quizá más conscientes. No hay buenas o malas decisiones, hay aquí como posiblemente un asterisco, ¿no? Porque no, tomamos muchas malas decisiones y es como, no, tomaste la mejor decisión con la información que tenías, ¿no? Que eso también nos da mucha calma a veces, el decir, es que fue una mala claro, decisión. Fue la mejor decisión en el momento con la información que tenías por el grado de conciencia, de atención o por simplemente lo que en ese momento mirabas, ¿no? Pero que gracias porque ir a terapia no sé si es para todo el mundo o no es para todo el mundo, pero sí que creo que te puede servir para crecer y mejorar como ser humano. totalmente, pero eso, igual que por ejemplo leer, es decir, algo tan que la gente de repente, pues es verdad que cada vez, o al menos en mi caso, conoces gente que lee poco y tú dices, ostras, pero leer, la literatura libera, es decir, si es que te vas a liberar leyendo, o sea, porque, y fíjate, es que son cosas que no tienes, como decía Ortega, no tienes a prueba explícita. Ortega y Gasset decía, Mm. filosofía es ciencia menos a prueba explícita, ¿no? Y yo creo que esto que te cuento ahora de el acceder a la literatura y el ahondar en un libro de una manera seria, ¿no? No, yo, por ejemplo, no entiendo la gente que lee 20 páginas en el metro. Yo no lo entiendo. Porque para mí, el afrontar un libro, un texto, no puede ser en 20 minutos. Tú no puedes cortar. Tú tienes que, yo más o menos normalmente me ponía como unos 50, 60 páginas del libro ese día, dedicaba un par de horas, si las tengo, ¿no? Y muchas veces pues no las tengo, pero sobre todo he tenido rachas de poder disfrutar de la lectura y en ese momento que tú estás leyendo, como decía Ortega y Gasset, menos a prueba explícita. No te puedo explicar por qué pasa eso, pero sí te puedo explicar como una especie de meditación, viaje, donde te puedes llegar a emocionar y que es una experiencia completamente distinta a la que te va a dar, a la que te va a dar el cine, por ejemplo. En muchos casos, más ardua porque hay que estar preparado para leer también. O sea, leer no es abrir un libro y empezar a leer unas letras. Requiere un aprendizaje. Fíjate si requiere un aprendizaje que cuando tú llevas un tiempo, bueno, al menos yo hablo de mi experiencia, ¿eh? Ujú. Pero cuando tú llevas un tiempo largo sin leer, luego te cuesta horrores leer. Hay que ir entrenando poco a poco. Hay que ir seleccionando ciertos libros para luego llegar a libros más complejos. Pues esto es un poco como en todo, ¿sabes? Es decir, al final estamos hablando de ese universo mental que está por descubrir en muchos casos y que de verdad que es una vida, es como una dimensión paralela y completamente distinta a la más empírica, ¿no? Es decir, ¿Qué- volvemos un to- poco a los clásicos. Totalmente. ¿Qué te ha aportado a ti, en este caso, si puedo, ya que lo has nombrado, ir a terapia? ¿Más conciencia, acción? No sé, qué te ha aportado a día de hoy? Bueno, yo creo que lo que me produce es bienestar, bienestar. El hecho de hablar de los problemas que yo tengo me generan como una especie de sosiego. Tienes que encontrar también al terapeuta, claro, con el que conectar. Yo creo que esta vez he conectado muy bien con la persona que me ha tocado. Y yo te diría que fundamentalmente ordenar, en mi caso, el caos que yo tengo en la cabeza, ¿no? Yo soy un tipo muy caótico y muy visceral también, no en la forma, sino en el contenido más introspectivo de mí mismo, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que por mi cabeza pasan trenes, coches a toda velocidad, una multitud de bisontes, o sea, es como todo esto es lo que ocurre
a diario y sobre todo en la cama, ¿no? Yo en la cama a veces he llegado a llamar la máquina, la sala de torturas, porque es ahí donde te lo llevas todo, ¿no? Y puedes llegar a hacer como una especie de cronología desde que naciste a... Y entonces yo soy así de intenso, pero en un mundo interior. Afortunadamente no le doy el coñazo a la gente, ¿no? Todo es introspectivo, ¿no? Y yo creo que esas sesiones me ayudan sobre todo a temperar todo aquello, a considerar lo que tú has dicho antes, ¿no? No hay decisiones malas, es lo que yo sabía en ese momento, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando una persona se triunfa de la noche a la mañana, triunfa o le toca la lotería y gana muchísimo dinero, tienes que reflexionar sobre esto, porque primero, en la primera fase te vas a volver un gilipollas, seguramente. Pero es normal, porque es lo que tú sabías en el momento en el que te cambió la vida. En ese momento no tenías herramientas o recursos mentales para saber qué hacer con todo aquello. Y eso le pasa a mucha gente, incluso me ha pasado a mí también, salvando las distancias, porque yo nunca he hecho tele ni me han reconocido por la calle, pero te dabas cierta importancia y luego Ujú. dices, hostia, pero ¿por qué me daba yo cierta importancia en ese aspecto? Porque darte importancia en ese aspecto es perder, Claro, al final lo que tú ¿sabes? dices, no te conocían por la calle, pero joder, evidentemente tú estás en uno de los programas con más audiencia y con un equipo técnico que reconocerá tu trabajo, con una persona que lidera el programa que se abruma con lo que le presentas, ¿no? Y Hmm. bueno, esto es súper potente, es normal que esa parte de ti pues se venga arriba, ¿no? Y gestionar eso pues no es fácil tampoco. Claro, yo por ejemplo lo que peor llevo, y ahí sí que te digo que hay que hacer una terapia muy dura, es la ansiedad por no destacar en el siguiente vídeo. Wow. Eso es lo peor. O sea, que no sea viral o que de repente no quede bien, que, que la idea estaba muy bien en tu cabeza, pero luego la has plasmado en un vídeo y no ha funcionado para nada. ¿Te ha pasado Sobre alguna todo vez de esto... presentarle a Pablo un vídeo y decirle ese momento del matadero y que te diga, Mm. pues mira, Jordi, tío, no me gusta? Hostia, ¿te ha Me, pasado? pa- me pas- sí, me pasó una vez con un vídeo que además no estaba bien hecho, o sea, que tenía toda la razón del mundo. El vídeo era flojo, eh, y yo creo que falló todo. Falló el casting, sobre todo falló el protagonista. Era un mago, te cuento la idea. En tiempos del COVID, cuando se vacunaba en centros comerciales, Ujú. corrió el bulo de que justo al vacunarte se te pegaban objetos en el brazo. O Ah, sea, sí, tu sí, sí, cuerpo se sí, magnetizaba, me ¿no? acuerdo, sí. Claro, entonces para ir en contra de estos bulos, quise hacer una cámara oculta donde un chaval que era mago se vacunaba y se le pegaban los objetos con hilos transparentes que él hacía, ¿no? Él hacía como atracción de los objetos con hilos que eran invisibles. Ujú. Bueno, pues como no voy a decir el nombre, pues la verdad es que el mago no acertamos en la elección del mago porque los trucos no estaban bien resueltos. Y bueno, ese fue el fallo más, yo creo que más flagrante. Y luego también, pues seguramente el atrezo que se consiguió pues no estaba al nivel, la puesta en escena tampoco lo estuvo. Y todo esto pues hizo que luego la gente, cuando haces una cámara oculta, mucha gente no va a querer firmarte. Y ahí tuvimos un problema, porque Exacto. claro, los que querían firmar, bueno, además, en épocas del COVID la gente iba con la cara tapada. Entonces las reacciones no se Tampoco veía se la valora, expresión. sí. No No sé, sé. la boca, al final los ojos y la boca te dan toda la información del rasgo. Y eso, claro, yo ya sabía que era lo que había, pero yo tenía que hacer una guarda oculta, porque al final yo tengo que presentar piezas, ¿no? Esto es como una cadena de montaje. Y cuando tengo una pieza ya tengo que pensar en la siguiente, ¿no? Y bueno, y Totalmente. esto es lo que ocurrió. Alguna vez sí, yo ya sabía que el vídeo no le iba a gustar y efectivamente no le gustó y no se puso, ¿no? Y hombre, es duro porque es un proyecto que has implicado a mucha gente, que ha habido un presupuesto gastado que se va al retrete y bueno, y a partir de aquí, pues el siguiente, ¿no? Y el siguiente quedó fenomenal. Bueno, Así pues que, fíjate que, como se dice, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Pero que sí que es verdad que evidentemente que caernos es parte del proceso. Y fíjate que antes hablabas de los estoicos, ¿no? Hay una frase que además yo siempre tengo una moneda en terapia que es amor fati,
que Ajá. es acepta tu destino, ¿no? Y es al éxito y al fracaso, esos dos impostores, lo ponen por detrás, trátalos con la misma indiferencia. Yo lo tengo en terapia, ¿por qué? Porque no siempre el resultado es el que esperábamos, ¿no? Y evidentemente habrá partes de esa dicotomía del control donde dependía de ti y puedes aprender de ello y dices, bueno, pues la próxima vez intentaré. Y otra parte que no ha dependido de ti, pues como, pues yo qué sé, al final incluso podría ser un videaco y que no le guste a Pablo Motos, ¿no? O sea, podría ser el caso. Sí, Pero bueno, no suele ser, ¿no? Pero hay una parte del resultado que seguro que no mm, depende de ti, el desempeño final, habrá cosas que no dependían de ti. Y entender esto y desapegarte del resultado y quedarte un poco con la satisfacción personal o no, o con el aprendizaje de podría haberlo hecho de otra manera. Pero en terapia la tengo justo un poco por lo que tú dices, ¿no? Porque si cada caída te la quedas de esa manera tan dura y te apegas al resultado, pues por suerte casi todos los casos que llevo salen bien, ¿no? Pero no siempre es un buen claro. día, no siempre hay un buen día en terapia. Entonces, a veces esa oscilación del proceso tienes que entender que es parte y, bueno, asumirlo así. Total, total. Y me gusta mucho esa frase que has dicho de no se pierde, se aprende, ¿no? Pues efectivamente, se aprende al no cometer esos errores. Yo, por ejemplo, en los talleres que doy, porque doy también clases Ujú. y charlas, y sobre todo doy un máster, imparto un máster en la Blanquerna, y a los chicos que están empezando ahora se lo digo, a los ¿De grupos qué de es el estudiantes. máster? ¿De qué es el máster? Que Es, no... es como una asignatura libre que es de creación de vídeos, de contenidos, ¿no? Y les digo que, y les cuento todas las batallitas donde yo no, bueno, pues no estuve atento y para que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Que harán otras cosas, porque es evidente que harán otras cosas. Pero bueno, como mínimo esa, si la retienes bien, ya sabes, pues por ejemplo, les digo cómo colocar las cámaras si están haciendo una cámara oculta, cómo hacer que luego te firmen los derechos o cómo intentarlo, cómo dirigir un poco la cámara oculta, las acciones, cómo desarrollarlo, todo esto que es, a veces es de oficio, pero que conviene decirlo y recordarlo, ¿no? Y Qué bueno. siempre pensar que siempre va a haber algo inesperado que va a salir, porque es un oficio muy que hay oficio, pero no hay oficio. Hay oficio, pero cada vídeo es un reto y cada vídeo te puede salir como, bueno, de una manera Es que algo tú no muy esperas. Yo humano, no, es muy humano, entonces claro, no está todo medido, no es matemáticas puras. claro, yo no lo, yo por ejemplo no puedo hacer que el abuelo llore en el vídeo del te quiero. Si quiere llorar, llorará y si no, no llorará. Yo conozco un poco los casos porque hago una documentación previa. Pero a lo mejor el abuelo me manda a tomar por saco, tal cual, y no puedo hacer el vídeo, no tengo. Entonces, bueno, pues para esto tengo mecanismos que es que grabo mucha gente y al final, si grabas con mucha gente, pues lo que te queda al final, pues siempre vas a tener 3 o 4 momentos que te valen para el montaje final, ¿no? Totalmente. A veces es simplemente que, evidentemente, si tú lo intentas muchísimas veces, es más fácil que haya. Es por probabilidad. O sea, Claro, exactamente, es estadística. la suerte suele pillar trabajando y hay mucho esfuerzo para que salga una toma, ¿no? No es una toma normalmente. Te quería preguntar sobre la creatividad, ¿no? Porque, tío, eres Ujú. guionista, haces vídeos tan dispares, ¿no? Que hemos ido al vídeo del decir te quiero y cómo surge la idea, pero bueno, en cada vídeo ha tenido que surgir. Y te quería preguntar si crees que se puede entrenar la creatividad y de qué depende y qué cosas haces tú para entrenar tu creatividad. Pues mira, hay mucha gente que utiliza como manuales de creatividad o de guión. Y yo la verdad, yo los he leído al principio, sobre todo cuando me formaba, y yo te diría que no me sirvieron para nada. O sea, yo en mi caso debo tener algo que es muy intuitivo, de pequeño ya, supongo, de una mirada. Y yo creo que la clave es ser curioso, es Ujú. la curiosidad, el preguntarte las cosas y ser curioso, que te llamen la atención, ser observador. Yo, Ajá. por ejemplo, digo a las alumnas y alumnos de los talleres que doy, digo, id un día al bingo. Y, da igual, no hablamos de jugar, hablamos de observar. Id un día al bingo y fijaros en toda la retahíla de personajes pintorescos que hay en un bingo. Mira, está la pareja desesperada, con el carrito de bebé, que necesitan tirar al final, Qué terminar el lástima. mes. Hablamos, claro, hablamos de un perfil un poco lumpen, pero bueno, pero id a mirarlo, id a ver eso. Está el grupo de abuelas que les encanta ir al bingo y están bien, pero es su momento de disfrutar y de tal. Está el ludópata obseso loco.
está la mujer solitaria, eh, está el señor con su amante. O sea, no sé, puede haber un montón de excepciones, pero fijaros bien en ese detalle y el sufrimiento que hay. Porque cuando tú vas observando cómo van tachando los números, esa mirada de un poco de psicopatía, yo creo que un buen lugar es la observación. Igual que digo que aunque tú seas animalista, ves un día los toros. A ver, sé que es un tema delicado. No hace No, no, falta no, te, ir te a los estoy toros. te estoy entendiendo, sí. Es Pero como, si tú vas al tendido 7, si tú vas al tendido 7 de las ventas, es que no te lo crees. O sea, de repente un torero va a matar a un toro y tienes a tu izquierda una persona comiendo empanada y al de la derecha, o sea, preparándose un gin tonic. O el del tambor, o el que pega griteríos, o tal. O sea, quiero decir que toda esa observación a ti, al final de eso tú sacas un pozo, igual que fundamentalmente leer o tener, no sé, desde la lectura, el bagaje cultural, ¿no? Lo que se llama ver cine, ver películas, leer libros, ir a museos. Quizá a mí en mi caso la música clásica pues me encanta y me lleva a otros lugares, pero eso ahí sí que eso es más abstracto, pero en la creación en la creatividad, yo por ejemplo siempre digo que jamás, o al menos en mi caso, miraría vídeos de YouTube para que me den ideas. Nunca. Yo no funciono así. Y ni mucho menos si yo tengo una idea, voy a buscar cómo lo han hecho otros. No se me ocurriría nunca. Quiero tener la mente completamente en blanco. o sea, que las ideas siempre te han aparecido, pero que tu proceso creativo no va tanto en la búsqueda de la idea como en, como dices, en dedicar mucho tiempo a observar y a obtener información del entorno, del contexto, de la vida. Yo le llamo antropología. O sea, yo creo que lo que yo hago es antropología. Y luego utilizo también una serie de etiquetas o tags o inputs que son muy estimulantes. Por ejemplo, pues lo que te he dicho antes, las cosas no son lo que parecen. Bueno, yo digo que el humor es contraste. Ujú. Entonces, si tú pones a un niño de campo con uno de ciudad, hay un contraste. Si tú pones otro vídeo viral que hice el año pasado, abuelos hablando de sexo y de relaciones de pareja, con gente de 20 años que van a hablar de lo mismo, o lo que dice, ¿no? Una persona no binaria explicándole esto a un abuelo, pues es que el abuelo no va a entender nada. Estos contrastes, o esta antropología, o estos saltos generacionales, son los que a mí me aportan creatividad. Yo digo, ¿qué podría hacer que tenga contraste? ¿O qué podría hacer que tenga un salto generacional? Lo tengo, vale. Pues, por ejemplo, una serie de 3 vídeos que hice de abuelos con nuevas tecnologías, jóvenes con aparatos antiguos. Vale, Ujú, tengo lo esto. vi, tremendo también, sí. Pues, y este, fíjate, no es un buen ejemplo porque no tiene un cierre claro, pero cuando yo tengo ya la idea de niños de campo y de ciudad, vale, pero ¿cómo lo termino? Y al final dices, pues lo terminaré con una gallina y un gallo, y el de campo sabrá lo que es un gallo, y la de ciudad estará llorando de terror, porque ese es el contraste, y ahí volvemos a estar en lo mismo, al final es un bucle. ¿Tiene contraste? Sí. ¿Hay salto generacional? En el caso de los niños de campo no, pero tiene contraste. Tiene lo del pez fuera del agua, una niña de ciudad en el campo, un niño de campo con una niña de ciudad, un niño de campo interactuando con un TikTok, una niña de ciudad con una gallina, una niña de ciudad manoseando estiércol. El Sí, niño de campo le encanta tocar estiércol. Claro, estas cosas son las que a mí digo, vale, ¿por dónde puedo tirar? A ver, y entonces pienso, ¿qué hice yo? Tal, hice esto. Vale, pues entonces, y si en vez de niños de campo, pues busco otro sector, tal, y luego, ¿cómo podría terminar? Porque si no claro. tienes un cierre claro, no, tampoco lo grabes, porque no vas a saber, es como salir a buscar el mapa, salir a buscar el tesoro sin mapa. O Ujú. sea, si tú tienes un mapa, el mapa sería la estructura del guión, narrativa, pero me lleva a un lugar que es abrir el baúl donde estarán los objetos. Pues Muy ocurre bueno. lo mismo con el cierre del vídeo. Si yo no sé cómo voy a terminar el vídeo, si yo no sé que al final los jóvenes se van a encontrar con sus madres a las que no les han dicho te quiero, no hay vídeo. Y el vídeo podía estar perfecto, pero sin ese cierre no hay vídeo. Por lo tanto, no se puede grabar. Sí, porque si Porque no tú hay sabes que vídeo no los hay ojos, impacto, porque no hay esa conclusión, esa reflexión final. efectivamente, cuanto más
brillante sea el cierre, mejor va a quedar el vídeo. Es más, hay vídeos que a veces solo con el cierre ya tienes vídeo. Qué bueno, qué bueno. Claro, al ¿Y menos tienes, ¿Y sí, tienes algún hábito para, aparte de la lectura y de este tipo de... Porque mira, lo que has dicho de como añadir, estoy totalmente de acuerdo y creo que además te da recursos lo que has dicho de observar y saber un poquito de todo lo que tú dices, lee de todo, investiga de todo, observa el punto contrario a tu opinión. Si tú ya eres de... No, yo odio los toros, eres animalista y tienes etiqueta odiar los toros, ¿vale? Pero atrévete a escuchar a gente que vaya a los toros, atrévete. Yo, por ejemplo, claro, hace poco salió alguien que admiro un podcast sobre la caza, entrevistando a un cazador, y era como, no me apetecía nada escucharlo, pero era como, no, escúchalo, porque oye, y sinceramente me amplió las miras de un cazador, no sé, pues sus motivos, lo que fuera, pero siempre aprendes algo. Y esto, cuando traje al podcast a Goyo Jiménez, que le entrevisté sobre los límites del humor, el humor, y él hablaba que una de las cosas que hace justamente es lo que estabas comentando tú, que es intentar saber un poco de todo, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar y es un recurso que te sirve para sacar una idea, o si estás claro, en un escenario y alguien te dice, pues yo no sé qué, y si tú has escuchado sobre cosas de abejas, pues si es un apicultor le dices, y le tienes una broma que poder hacerle porque tienes algo de información sobre ese tema. Entonces, saber de todo un claro. poquito es muy enriquecedor para poder unir ideas. Es el problema de la especialización a día de hoy, que ser generalista te ayuda a ligar ideas y sacar conclusiones, ¿no? Claro, claro. Además que, fíjate, echando ahora a mano de un autor que seguro que conoces, Oliver Sacks. Ujú. Claro, Oliver Sacks, su forma de abordar la ciencia fue tirando de los clásicos, de los científicos como Newton. O sea, Oliver Sacks era el único de los pocos científicos que él lo dice en sus memorias, que son una pasada, se llaman en movimiento. Porque precisamente, fíjate, a Oliver Sacks, ¿cómo se le ocurrían las mejores ideas? Cuando cruzaba un estado a otro con la moto. Fíjate qué punto más curioso, ¿no? Porque yo te decía lo mismo sin haber leído todavía Oliver Sacks, ese libro. De hecho, la portada del libro es Oliver Sacks en moto. Y Oliver Sacks, ahora volviendo a lo que te quería contar, decía, yo leo los tratados de Newton y muchos de mis colegas se reían de mí porque, claro, estaban completamente desfasadas. Newton, me refiero al Newton botánico, al Newton, no al Newton de la teoría gravitatoria, sino a otros, que era un científico Sí, como claro, del a Renacimiento. otras ideas, sí. Ujú. Claro, él abordaba desde el punto de teorías de la luz, la luminiscencia, o sea, tenía, bueno, pues era un genio. Era la palabra de científico no especializado, precisamente. Entonces él Ujú. decía que la lectura de esos textos, como estaban un poco poetizadas, pero tenían también rigurosidad, le estimulaban para ir hacia otras ideas, ¿sabes? Totalmente. Estaba haciendo mal Oliver Sacks en leer cosas que otro colega de su profesión dirían que son una pérdida de tiempo. Pues hemos visto que no, a la larga no, porque Oliver Sacks es un ensayista más que reputado y ha demostrado su valía, ¿no? Entonces, claro, esa especie de querer aprender o querer saber, pasa lo mismo con los idiomas, ¿no? Eh, yo conozco gente muy cafre que opina que para qué aprender otro idioma si está el inglés. Y tú dices, bueno, pero es que existe una literatura catalana o existe una literatura inglesa, pero también existe una literatura rumana. Es decir, me parece que la esencia de lo que se quiero decir con esto, que si no me disperso, la generalización de las cosas o saber un poco de todo te va a dar más pistas para poder ya no pensar en una idea, sino para poder estar en el mundo. O Totalmente. Que sea, también para para poder tener pensar en esos ideas, mecanismos. pero evidentemente también para relacionarlas y para tomar mejores decisiones, para vivir de una forma más, para ser más empático también, para comprender mejor, para millones de cosas. O sea, evidentemente, ¿no? Pasa que aquí estamos hablando de creatividad y de cómo el conectar ideas saca nuevas ideas, que a veces, como Claro, decían, el oxígeno y el hidrógeno no es oxígeno, es agua de repente, ¿no? claro, Entonces, claro, de repente dices, coño, es que esto y esto no es esto y esto es otra cosa que de repente claro, surge de la conexión de dos ideas que se conectan, mm,
Pues porque se han conectado, porque aparentemente no tenían conexión alguna, ¿no? Entonces esto es súper potente y me parece un trabajo de verdad, todo lo que hacéis, humoristas, por ejemplo, por eso te decía de Goyo, o este viernes en Madrid estuve en el Teatro de Improvisación, que también les invité al podcast en su día y estuve con ellos cenando y también me flipa el teatro de improvisación, cómo alguien puede Claro. sacar ideas rápidas. Entonces, todos estos temas de creatividad, de improvisación, me flipáis, porque me parece un trabajo Claro, qué bueno. tan complejo, porque como tú dices, no es, venga, va, mañana de 2 a 3 me siento a tener la idea del vídeo. Es que no funciona así. No, yo muchas veces, mira, te voy a poner un ejemplo que creo que te va a flipar. Bueno, al menos a mí me flipa y todavía sigo pensando en ello, ¿no? Tiene que ver con Beethoven, Ajá. ¿vale? La quinta de Beethoven, sabes cómo hace, ¿no? Ujú. Es ta 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 tan, la llamada del destino a la puerta, ¿no? Mira, esa sinfonía, Beethoven la tuvo 10 años en el cajón, porque no sabía cómo empezarla. Y de hecho, hasta tal punto, y se puede, los que estén viendo ahora el podcast pueden ir a YouTube, poner Leonard Bernstein, la explicación de la quinta, ¿no? Y verán que los primeros compases famosos no le salían, y salían de otra manera, y no tenían esa conclusión o ese arranque conclusivo arrebatador que hace que cuando tú lo oigas ya estás dentro. Bueno, pues Beethoven no sabía encontrarlo. Y estaba dando, él como buen romántico alemán, paseaba por los bosques de su tierra y se inspiraba en la naturaleza. Ujú. Y en uno de esos paseos escuchó el canto de una oropéndola que hacía esto, hacía. No se escucha ahora mismo con los ¿No? auriculares. No. A ver cómo lo Vale, podemos pues hacer. En voz, sin hacer eso, ¿se podría? hacía. Se oye muy bajito, pero te creo. Se oye muy bajo, qué pena, es Sí, que no sé cómo hacerlo, no te pero preocupes, pero bueno, vamos a bueno, imaginar un sonido, ¿vale? Y él escuchaba un canto, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? vale, ¿Así se me oye? ¿O cuando me lo quito no se oye? a ver, prueba. ¿Se oye? No, no se oye. Estamos No se aquí escucha. para quien esté en podcast y no en YouTube, estamos probando con los auriculares que nos están impidiendo terminar con esta magia. Pero bueno, vale, nos quedamos con una idea de sonido, ¿vale? Sí, claro, pues entonces él lo que quiso decir, o sea, lo que quiero decir con esto es qué pena, ¿eh? Porque bueno, lo que reproduce ese pájaro Ajá. es el arranque de la quinta sinfonía Wow, en su canto de pájaro. wow. Claro, entonces él dijo, ya lo tengo. Tú imagínate, el tío estaba, pues evidentemente eres Beethoven, tienes tu cabeza, aparte que no eres mortal, perteneces a otro planeta, tu cabeza está todo el rato pensando en sonidos, en estructuras musicales, en darle forma, en la libertad, en los conceptos del romanticismo alemán, tal. No se te ocurre una cosa y un pájaro viene a darte la pista, a darte la solución. Un pájaro. Y eso, un pájaro le da la idea a Beethoven de lo que es quizá la obra musical más famosa de todos los tiempos, que es la quinta de Beethoven. Sí, sí, no, totalmente, es de locos. Claro, para eso te digo que hay que estar, una vez más, atento. Atento a todo, atento a... Tú vas al zoo y te pones las botas. Simplemente con ver. Yo hace poco estuve en el parque de Cabárceno, en Cantabria, Ay, y es había muy, un muy bonito. canguro, Ujú. que es una pasada, y había un canguro y su cría, ¿no? Y de repente la cría salió del saco y aparece una avestruz gigantesca hacia el canguro pequeño, ¿no? Y el canguro pequeño la miró asustadiza y se metió otra vez en el saco. Tú fíjate qué metáfora de la vida, ¿no? De tengo protección en la cueva es mi madre, tengo calor, me meto dentro porque fuera hay peligro. Y estos inputs los tiene el animal, igual que tú. O sea, de hecho somos animales, claro. Totalmente. Entonces, claro, todo, por eso digo, siempre le digo a los que yo les doy las clases y tal, digo, observad todo el rato. Es lo mismo que, perdona que ponga tantos ejemplos, es que me encanta. Por No, ejemplo, me Bertrand encanta Russell, poner ¿no? ejemplos, sí. Ujú. Bertrand Russell, el gran filósofo contemporáneo, dice que se deprimió al ver que un día en clase dice, hoy salimos a dar una vuelta por el bosque, ¿no? A dar un paseo por el bosque. Y él observó a los alumnos, iban paseando por la maleza, todo el mundo, el universo que hay, todos los seres vivos,
¿Por qué la Tierra es así? ¿Por qué vemos las hojas de este color? ¿Qué es una hoja silvestre, una caduca? ¿Qué? Todo eso, ¿no? Los olores, tal. Eso es un mundo. Nadie le preguntó nada. Y él, al volver a clase, dijo, no habéis preguntado nada. O sea, la pregunta, el filósofo es el que se cuestiona todo el rato todas las cosas. Entonces, claro, ese es el kit de la cuestión. Y al final podemos estar una hora hablando de todo esto, ¿no? Pero al final, si te das cuenta, es lo mismo. Todo es cuestiónate cada cosa. Y si no tienes preguntas, cuestiónate por qué no tienes preguntas, que quizá no estés cuestionándote las cosas. Es como, no puede ser que haya algo tan complejo como todo lo que estás diciendo y que no se me ocurra nada. Que, ¿no tienes dudas? No, pues no sé. O sea, mira a ver, porque quizá necesitas desarrollar ese pensamiento pues más amplio, ¿no? O una mirada de mayor curiosidad por la vida. Creo que ahí está el Claro, tema. Creo que muchas veces no desarrollamos una mirada de curiosidad porque no podemos desarrollar lo que no pretendemos desarrollar. Y creo que a veces claro, simplemente la ausencia de una acción puede determinar que te plantees, oye, quizá, no sé, ¿cómo puedo hacer, ¿no? Para tener, porque hay personas que quizá tú probablemente, como dices, de siempre te has cuestionado las cosas y has tenido una mirada curiosa hacia el mundo y querer saberlo todo, ¿no? Y querer investigar y querer leer y querer saber. Pero no todo el mundo tiene esta mirada. Yo creo que es un buen mensaje, ¿no? Para las personas que estéis ahí, que os cuestionéis si tenéis una mirada curiosa al mundo. Si vais por la vida como un niño pequeño que, pero ¿y por qué? Oye, pero no sé, ya, pero ¿y por qué? Ya, ¿qué dices? Cállate ya. Pues sí, o sea, pero ¿y por qué? Pero ¿y después? Pero claro, ¿y? claro. Carl Sagan, el cosmólogo, tiene un vídeo en YouTube viral que precisamente le dice el padre que no le quiere explicar al niño la fotosíntesis, o ya no la fotosíntesis, porque un niño no te va a preguntar qué es la fotosíntesis, ¿no? Pero cuando el niño te pregunta por qué la hoja es verde y tú le dices por qué es así, claro, tenías un investigador en potencia y tú acabas de cortar esa curiosidad, ¿no? Que Wow, también es una tarea de los padres, ¿no? Ese momento de haz que indague, ¿no? Y haz que viva en totalmente. un ambiente de la curiosidad, ¿no? Qué bueno. Eh, Creo sí, que es de sí. Carl Sagan la frase de tener una mente abierta, pero no tan abierta como para que se nos caiga el cerebro, ¿no? O sea, es como, de verdad, ten pensamiento crítico, atrévete a mirar a todos lados, pero luego, evidentemente, sesga y atrévete a tener tu propia opinión sobre las cosas. Te quería preguntar, porque evidentemente genera curiosidad desde fuera, ¿cómo es vivir un día en el hormiguero, ¿no? No sé si vas allí de normal o si vas Sí, para los vídeos, pero ¿cómo es a ver, vivir un día en el hormiguero? claro, fíjate, yo ahí tengo que decirte que puedo hablar con conocimiento de causa, por supuesto, pero te puedo hacer una descripción no personal, sino de lo que yo veo ahí, porque yo solo estoy para mi sección, mi Ujú, espacio. Entonces yo no estoy implicado en el guión del programa ni en cómo se hace el programa. Es decir, yo no escribo lo que dicen las hormigas, ni pienso en lo que hacen las hormigas o ese tipo de ujú, actividades que se hacen en el programa, ¿no? Bueno, yo llego y lo que veo es, pues el equipo de guión hay margen, porque yo tengo sección propia, entonces yo estoy en lo mío, ¿no? Y yo tengo mi equipo de producción, tengo al realizador y tal. El resto del equipo, pues se reúne con la coordinadora de guión y, bueno, lo que es un programa que lleva 17 temporadas, entonces ha cambiado muchísimo. Ya no hay esa actividad tan frenética como antes porque el programa está consolidado y también han nacido cosas nuevas que antes no había, que quitan mucho tiempo del programa y que hace que no haya que tener tantos quebraderos de cabeza para pensar qué hacer en el programa cada minuto, ¿no? Pero bueno, pues hay una reunión de guión todos los días para varios aspectos. Una es la entrevista que se le hace al invitado, ponerle chiste a esa entrevista, chistar un poco lo que se llama chistar la entrevista, y luego pensar en, siempre se hace un vídeo de temporada, de estreno, donde participan todos los famosos, que se puede grabar con el famoso que viene hoy al programa ujú. para incluirlo en el montaje del vídeo de temporada, ¿no? Y es un poco son estas, y luego cada uno tiene su propia sección aparte, que se la va desarrollando como él buenamente puede, ¿no? Y así Total. sería un poco todo. Tampoco es, no te diría yo que ahora, después de tanto tiempo, sea un programa donde hay un bullicio de teclas de guionistas tecleando.
Es un ambiente muy relajado porque, como te digo, es un programa muy consolidado. Por lo ¿Qué, tanto, qué es lo que más te ya, gusta y lo que menos disfrutas? Lo que más te gusta de trabajar en un programa así y la parte que menos disfrutas de trabajar en un programa así. Sé que te pongo un poco en un marrón, pero bueno. no, lo que más, yo creo que lo que todavía sigo con esa ilusión de hacer algo y no saber qué va a ocurrir y pensar cómo saldrá mañana esto. Ujú. ¿Cómo saldrá como yo tengo en la cabeza? ¿Funcionará? Eh, ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿qué va a ocurrir si de repente pues una abuela se lanza en paracaídas por primera vez? ¿O qué va a ocurrir? Yo qué sé, todo lo que he hecho, ¿no? ¿O cómo voy a vivir yo esa experiencia, ¿no? Para mí. Y lo peor es esto, es no dudar constantemente de si es una buena idea y si va a tener la aceptación que tienen otros vídeos. Claro, eso es lo peor de este oficio. Qué bueno. Eh, Porque yo, por ejemplo, no tengo todavía o no sufro el folio en blanco. O sea, normalmente Ujú. las ideas a mí me salen y me salen porque voy por muchos lados distintos. O sea, eso a mí no me produce miedo. Lo que me produce miedo es no acertar. Y no acertar, y sobre todo tener una racha de no acertar, que eso sería lo peor, ¿no? Pero eso toco madera, pero todavía no ha llegado. No ha llegado ese momento que, pues como dice los premeditatio malorum, visualiza que llegará, porque es fácil que evidentemente si haces mucho acabe pasando igualmente, pues que no depende de ti. Claro. Buenas rachas, malas rachas y será normal, ¿no? Y llegado el momento estar preparado porque no es, pues lo normal, lo esperable y ya está, porque es lógico que lleguen malas rachas en cualquier oficio, ¿no? Entonces, bueno, pero me encanta, de verdad, quería felicitarte y ser respetuosa con tu tiempo, que ya nos hemos pasado. Me podría tirar aquí 100 horas. De hecho, bueno, pues si Pues voy muchas por gracias. Yo Madrid, también, ¿eh? ya haríamos una parte presencial que Eso, por favor, me eso encantará seguro. seguir hablando contigo. Y bueno, siempre acabo, ahora te haré una pregunta que siempre termino el episodio con esa pregunta, pero antes de eso quiero preguntarte si dentro de todo lo que tú divulgas, tu charla TED, ¿no? Lo que me han enseñado los abuelos, que hemos hablado un poquito al principio, pero luego no hemos profundizado porque es imposible hablar de todo. Eh, ¿Qué idea te gustaría dejar patente, ¿no? De la importancia de lo que estás haciendo, de haber elegido pues un tipo de perfil o de nicho como el que has elegido? O sea, ¿qué idea quieres que quede, ¿no? De todo lo que haces? Pues yo a mí lo que más me gustaría es que la gente se quedara con que yo he hecho una aportación distinta. Que lo que yo he hecho lo he hecho yo, ¿no? No porque yo soy el autor de esto, sino que creo que he aportado algo distinto. Y sobre todo en un medio que cada vez está más denostado. O sea, Ujú. para todos aquellos que creen que la televisión es una caja tonta, donde lo único que se puede consumir son concursos, tertulias, crispación y sálvame, creo que ahí pues se ha podido ver muchas otras cosas que se hacen en el hormiguero. Yo hablo de mi caso particular, que la televisión también podía ser un lugar para emocionarse, para reflexionar y para hacer una especie de autoconciencia de uno mismo. Que se puede conseguir eso, vamos. Qué potente. Pues muchísimas gracias porque sí que lo conseguís. A ti, Y a ti, a ti. la pregunta sería, que aquí viene la pregunta que siempre hago a todos los invitados. No sé si llevas tatuajes, esa no es la pregunta, pero en caso de tener que tatuarte una palabra, una frase, un mantra que te represente o que quieras Ujú. transmitir a la sociedad, ¿cuál sería? Pues fíjate, te voy a decir, tengo un tatuaje que te va a Ujú. parecer loquísimo, que es este de aquí, Ajá. ¿Qué pone? que es la firma de Beethoven. Ajá, vale. Es la Ludwig van Beethoven. Porque para mí ha sido como un estímulo, un lugar para poder, un faro, un faro que me ha iluminado, ¿no? En momentos duros, en momentos de reflexión, ha sido muy profundo la conexión que yo he tenido con este compositor y ese sí, el tatuaje, o sea, Wow. y así como una frase tipo mantra Sí, o o tradúceme la firma de Beethoven en una frase o en una palabra o en un mantra que te transmite, ¿no? Beethoven o que te transmite esa frase o de ti, no sé, de verdad puedes sacarlo de ahí y llevarlo a otro lado,
pero bueno, ¿cómo traducirías eso en una palabra, una frase, en un mantra? Pues yo creo que sería libertad, eh, emotividad, Ujú. también individualidad, pero no en el mal sentido de la palabra, sino yo creo que el individuo es el que se aparta un poco de la colectividad para destacar, no desde la visión egocéntrica o más narcisista, sino porque pensaba que tenía que decir algo. Y al final es esa dicotomía de el rebaño o el individuo, que siempre está presente mucho en la filosofía, sobre todo en la contemporánea como Nietzsche y tal, ha estado muy denostada por una especie de falso, de falsa religión que es lo de somos un equipo, por supuesto que somos un equipo. El equipo es súper necesario, pero también es necesario el individuo. O sea, al menos para mí, yo sé que esto es difícil de entender porque el buen rollismo del equipo y de que todo quede como... En algunos casos te digo que evidentemente el equipo es fundamental y el equipo merece todo el reconocimiento del mundo, pero también ese equipo creo que individualmente son personas, ¿sabes? Y cada uno de esos, de esas personas deberían hacer notar su individualidad, porque al final, y podemos estar hablando de esto, del individuo y de la moral del rebaño, horas y horas, pero pienso que es algo que me parece como un poco estúpido a veces, no considerarlo así, ¿sabes? Wow. Y si no te sirve este, te diría que otro, No, que sí que me, estuvo... sí que me sirve mucho. Mm, Ahora me cuentas el siguiente. Solo sobre este quiero decir que que hay cosas que son como políticamente incorrectas. Yo siempre aquí hablo, cuando hablo de autoestima y de la pandemia de autoestima, hablo de una frase que es tú eres la persona más importante de tu vida. Y es algo como, pues esta tía de qué va. O sea, ¿yo soy la persona más importante de mi vida? Claro, evidentemente. O sea, ala, qué feo, ¿no? El que tiene un hijo. No, no mi hijo, no, no mi marido o mi mujer, no, no mi madre. No, tú eres la persona más importante de tu vida y así claro, deberías tratarte como tal, ¿no? mira, yo, por ejemplo, toda esa gente que tiene en Facebook, eh, todo el Facebook de esa persona con su pareja, yo es que de verdad, o sea, quiero decir que está muy bien, pero que ya he visto que estáis en conexión, me parece Es como, genial, ok. claro, y me parece genial y me da lo mismo, pero evidentemente a la quinta foto que ya he visto con tu pareja, es que pierdo el interés, porque yo no sé quién eres tú, Exacto. pero ya no porque yo quiera conocerte, porque a lo mejor no, no hablamos del hecho amoroso, del hecho, no hablamos ah, mira, le gusta esta canción. O sea, pues a ¿Quién ver, eres, voy a quién escucharla. eres tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿En qué te conviertes cuando no estás con nadie? Claro, claro. Fíjate, la frase que te iba a decir era conócete a uno mismo. Mira, pues ahí vamos. Perdón, conócete a ti mismo, disculpa. Conócete a ti mismo, la de Sócrates, ¿no? Cuando yo recuerdo que mi primera clase de filosofía en la universidad, empezamos la primera clase, claro, era, imagínate, ¿no? Yo en un pupitre, en la universidad, tal, primera clase de filosofía. Y la clase empezó con este aforismo, ¿no? Con conócete a ti mismo. Y yo pensé, menuda gilipollez. Yo lo pensé de verdad cuando tenía 25 años, 24, perdón, 23, que yo estudié tarde en la universidad, 23. Y ahora es cuando lo he entendido. Ahora a los 45 es cuando he entendido, vale, iba de esto. No podía ser que una frase tan importante fuera tan vacua. No, 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 es que tuvo, al menos para mí, tuvo que pasar por todo un proceso para saber que tú eres un ser cambiante, que vas a estar en continuo movimiento, que vas a evolucionar para bien y para mal constantemente y que vas a estar todo el rato autoevaluándote y eso va a terminar hasta que tú te mueras. O Es un sea, yo proceso que creo no que tiene ese fin. aprendizaje no va a terminar, no va a tener fin. Que bueno, como Por dijo eso te digo Heráclito, que ¿no? Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque en el todo mismo río, cambia en el sí, río y en el que se baña, ¿no? Es decir, la vida es cambio, tú eres cambio, cada segundo que claro, pasa cambiamos. En esta conversación contigo yo estoy cambiando porque me estás enriqueciendo, me estás aportando y yo cambio con tu aportación. Y entonces claro, este es mi cambio y yo tengo que ver qué ha pasado conmigo después de la conversación contigo y esto constantemente. claro. Ese fue uno de los kits importantes de la sección que yo hago en el hormiguero. Esa experiencia de cambiar tras ver el vídeo, de yo no estoy igual.
De hecho, yo creo, estoy seguro, y no me doy importancia de verdad, porque también hay que matizar mucho Pues, esto ahora en estos tiempos, porque dátela, por favor. sí, Deja de pero es que, justificarte por no darte importancia porque ojalá te la claro, des. pero yo te digo que también hay que ir con ojo porque si no ya te tachan de narcisista, tal. Pero estoy seguro que mucha gente en España, ese día que vio el vídeo, llamó a su madre. No lo dudo. Estoy seguro. Y por eso te digo que esto es el lado bueno de este trabajo. Que te digas, y es lo que no sé, yo nunca lo sabré de esto. Yo nunca sabré si alguien llamó. Bueno, me han llegado mensajes, miento, me han llegado Ya te mensajes. digo yo que sí. Sí, seguro, por estadística, ese día lo vieron 2,5 millones de personas. Y además me llegaron mensajes de anónimos a mi cuenta de Instagram. Pero claro, eh, claro, eso es increíble. O sea, Es eso de que increíble. tú hayas motivado eso, eso sí que no tiene, Es cambiar vidas evidentemente, claro. y es Pero maravilloso. bueno, como es mi aportación, ¿no? Pero fíjate, hemos abierto un montón de melones, ¿eh? Pero quizá para mí el más interesante es el que te acabo de contar, el del individuo frente a la colectividad de rebaño, ¿no? Esa colectividad estéril que no produce al final nada, que todo es un buenismo, donde el trabajo tampoco se termina haciendo bien, porque somos un equipo ya, pero somos un equipo hacia dónde va ese equipo, porque a mí me pasa muchas veces, ¿eh? De no entender muy bien ese colegueo bueno, pero estamos aquí y ahora nos protegemos los unos a los otros. Ah, entonces iba de protegerse esto. Claro. Claro, iba de un poco de que No va de amor, va de miedo, entonces. Claro, va de miedo, efectivamente, de qué va, ¿no? De efectivamente, hecho, ahí está el concepto, hay miedo. experimentos sociales donde se sabe que cuando una persona sufre un accidente en público, es mucho más probable, contra toda lógica, que sea ayudado si hay solo alrededor una única persona que si hay cientos de personas. Fíjate, O sea, esto es fíjate. muy tremendo, ¿no? Es como sí, está muy bien que seamos mucha gente, pero a veces esa individualidad, esa conciencia individual, cuando estamos en grupo, se diluye. Ujú, ujú. Efectivamente, efectivamente, es buenísimo. Me estás dando pie para un vídeo, ¿eh? A Pues ver si ahí voy a te, hacer un experimento de pues estos. ojalá, y ya te digo, yo encantada de colaborar, o sea, porque Bueno, si me lo parece haces, si lo hago, te vienes al rodaje, brutal. Ya te ¿vale? digo que es una idea de verdad buenísima y es un experimento social real que se ha hecho en psicología, ¿no? Y ahí hay mucho texto que leer porque ya hay cositas sobre eso. Y es literalmente así, porque se diluye la responsabilidad del individuo. De hecho, bueno, aquí ya si te vas a experimentos sociales de psicología es que hay cosas tremendas, ¿no? Sobre la libertad individual cuando estamos bajo autoridad. Es decir, cómo nos perdemos cuando somos más o cuando estamos bajo el halo Claro, de algo. Los o el experimentos yugo de alguien, sí, sí. De Milgram cuando dan corrientes a alguien y alguien es capaz de tolerar la autoridad de alguien y generar dolor a una persona simplemente porque viene por una orden de una autoridad, ¿no? Todo esto es potentísimo. Entonces, fomentar esa individualidad y separarte, ese 8% de las personas del experimento de Milgram que se separan de la colectividad y que deciden no aplicar corrientes porque vengan, porque los demás lo hacen o porque viene de Claro, alguien. Conseguir ser ese individuo libre, consciente, me parece súper bonita esa palabra. qué Entonces, bueno. si eso es lo que pone ahí en tu pecho con la firma de Beethoven, significa muchísimo. Además, fíjate, ya por ponerme más pedante todavía, a mí me gusta mucho correr, y estaba corriendo y de repente me puse una sinfonía, la pastoral, ¿no? Ujú. La sexta. Y de repente tuve como un momento trascendental hostia, de plenitud total con el autor y lo que estaba escuchando bueno, de trascender, ¿no? Que es lo que para mí hace él, ¿no? Y muchos compositores, ¿no? Y dije, esto lo tengo que llevar. Tengo que llevar su nombre, tengo que llevar su firma, no por la firma, sino porque Evidente. quiero, no sé, fíjate que lo de los tatus puede ser una tontería, ¿eh? De hecho, yo creo que es una tontería, pero bueno, pero me dio por ahí y ya está. Sinceramente, una tontería, que no lo es. Si todo, es decir, todo lo que hagamos no será nada de aquí a 80 años, en el sentido Ah, claro, bueno, ahora con lo que dicen de los telómeros, quizás si pasamos de 2045, sobrevivimos para toda la vida, primera generación de inmortales. Pero si eso no ¿te ocurre, imaginas? ojalá,
Si eso Claro. no ocurre, pues evidentemente al final todo es una tontería y todo es importante a la vez. Entonces, bueno, aquí con esto de verdad no te quiero robar más tiempo Sí, no, no te porque preocupes. me encanta hablar contigo y creo que podría ser eterno, como, Lo mismo digo. este 2045 aquí tú y yo hablando. Lo dicho, muchísimas gracias. Estamos evidentemente en contacto para una segunda entrevista porque este tema da para muchísimo. Y bueno, si quieres decir algo y despedirte, es tu tiempo. Que nada, que encantado, que ha sido un placer poder compartir contigo pues, mi trabajo, estas ideas. Y debo decirte que ha sido una conversación que me ha permitido también descubrirme, conocerme a mí mismo también, porque han salido cosas que yo las tenía dentro, como por ejemplo lo de la colectividad y de la individualidad, que nunca lo había hablado así en público. Y al hablar contigo, como que me han salido conceptos que he encontrado la salida, ¿sabes? Así que me he sentido muy a gusto. Y muchas gracias. No dejemos de crecer nunca. Como dice Séneca, solo morimos cuando dejamos de aprender. Así que gracias Eso es. gracias por sumar bonito. Un abrazo A muy ti. fuerte, Jordi. Un abrazo fuerte. Hasta